Empezamos. Buenos días, gracias por venir. Bueno, pues venimos el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés a presentar esta proposición no de ley un poco para plantear ideas al Gobierno actual para ver de qué manera somos capaces de reducir el gasto farmacéutico. Ya no vamos a hablar, ni muchísimo menos, no es nuestra intención ir en esa línea de que se consuma menos o que se recete menos, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que, que los datos recientes, los últimos que se tienen son de septiembre. Los de agosto, que son en la proposición no de ley en la que se habla, es que Aragón ha sido la comunidad autónoma que más ha aumentado el gasto farmacéutico en lo que llevamos de 2016 de toda España, solo superado por Ceuta y Melilla. Y creemos que existen fórmulas, y así lo están llevando a cabo en otras comunidades autónomas, que pueden permitir que el gasto disminuya. El señor Zelaya, cuando presentaron el presupuesto del 2016, hablaba que iban a reducir, porque de hecho en la partida del 2016 ellos presupuestaron 288 millones, 27 menos que lo presupuestado. Nosotros, de hecho, presentamos una enmienda de 12 millones porque considerábamos que no era suficiente. Ellos dijeron que iban a reducir un 8% el gasto farmacéutico con las medidas que iban a implantar y realmente pues no se ha visto. De hecho, como les digo, a falta de contabilizar casi 3 meses, en el mes de agosto de 2016, aunque hay datos recientes de septiembre, pero bueno, en agosto del 2016 llevábamos 15 millones más que en todo el 2015, faltando todavía casi 3 meses por contabilizar el año. Como les digo, el gasto farmacéutico, inevitablemente, pues por una población envejecida, por una serie de características, por el aumento del precio de los fármacos, pues ha hecho que es verdad que pues en el 14 había 291 millones gastados, en el 15 presupuestados 297 y al final se gastaron 312. Este año, en 2015, vamos a superar los 315 millones de gasto farmacéutico. Entonces entendemos que las medidas que el Gobierno está adoptando no están siendo eficaces y, como digo, consideramos que puede haber medidas que otras comunidades autónomas sí que lo están haciendo. Planteamos la compra centralizada, o bien acogiéndose al mayor número posible de contratos marco, porque no sé si saben, la competencia en farmacia de compra farmacéutica corresponde al Ministerio de Sanidad, pero sí que el Ministerio anualmente realiza contratos marco para poder acogerse a esas compras centralizadas que, lógicamente, abaratan mucho el gasto. Sí que sabemos que en el 2016, por marzo o así, el Gobierno de Aragón se acogió a un contrato marco, pero entendemos que puede acogerse a mucho más. Como les digo, nosotros planteamos que se acoja al Gobierno de Aragón al mayor número posible de este contrato marco con el Ministerio para la compra centralizada de medicamentos. También planteamos que en aquellos medicamentos, que a lo mejor porque no todos los medicamentos salen a estos contratos, pues que el Salud saque a concurso la compra de medicamentos más utilizados en las farmacias hospitalarias. Ya no vamos a hablar de centros de salud, simplemente en farmacias hospitalarias. Andalucía lo está haciendo, aunque hay el Ministerio le ha puesto alguna pega, pero entendemos que puede existir fórmulas. Galicia ha hecho una cosa similar, Valencia lo hace para otras cuestiones. Entonces yo creo que al final Aragón tiene que ser capaz de realizar esta compra que ahorraría mucho el gasto farmacéutico. Y luego todas las cuestiones que también consideramos interesante para valorar es el realizar un contrato centralizado también de compras de medicamentos, los más utilizados, y de productos sanitarios en los centros sociosanitarios. Por ejemplo, estamos hablando de residencias de personas mayores, ¿no? Consideramos que esas compras, lógicamente las que dependan del Gobierno de Aragón, los centros sociosanitarios, pero esas compras centralizadas, como digo, ahorrarían mucho el gasto farmacéutico. Como digo, llevamos una serie de años en la que por diferentes circunstancias esto va en aumento y, esta medida un poco lo que pretende es dar alguna idea o contribuir para que el gasto farmacéutico disminuya, no tanto por la calidad ni por el servicio que se preste, sino realmente porque el 2016 va a ser un año con un gasto muy elevado en farmacia.
tema de las cifras, porque cuando ha dicho que gastaríamos 315 millones, me ha parecido entender que decía en el 2015, querría decir en el 2016. 2016, perdón. El gobierno presupuestó, el gobierno presupuestó 288 millones para gastar este año. En el 2016. Nosotros hicimos una enmienda de 12 para aumentar un poquito, pero lo que se estima es que superaremos los 300 millones en 2016 seguro. Las cifras hablan de unos 315 millones, es decir, nos quedaremos pues en 27 millones menos de lo presupuestado, es decir, fíjese si nos quedamos, ¿no? El gasto mensual es de unos 26, 27 millones y un poco el planteamiento sería ese. Yo creo que son datos muy interesantes, sobre todo si otras comunidades autónomas están siendo capaces de reducir el gasto. Como digo, el agosto subió un 7,59% el gasto farmacéutico. Los datos de septiembre, por ejemplo, que han salido muy recientemente, ha subido un 2,15 más que en 2015. Entonces yo creo que como ya hace unos años, del 14, el 15 y el 16, que se está viendo este aumento, pues yo creo que igual que otras comunidades autónomas están planteando medidas para intentar controlar el gasto. Nosotros consideramos que es una medida que no afecta al ciudadano, pero que realmente va a repercutir en la gestión eficaz, porque al final lo que planteamos es hacer una gestión eficaz del gasto farmacéutico. ¿Y si no se hace, a qué se debe? ¿Ustedes saben? No lo sé. Solo sé que en un principio se plantea, solo se han acogido a un contrato marco. No sé si las circunstancias son que los medicamentos que saca el Ministerio son siempre medicamentos de utilización muy amplia, ¿no? Quiere decir que son medicamentos de un alto consumo y que realmente pues no lo sé. Sí que es verdad que se lleva muchos años acogiéndose. En el 14, que yo recuerdo, igual fueron 9 los contratos marcos. En el 2014 9 contratos marcos a los que se acogieron, entonces yo creo que al final eso hay que ponerlo encima de la mesa como digo, como medida eficaz. Entonces, de las tres medidas que ha planteado era la primera, que acoger el mayor número posible. La segunda, que fueran para los medicamentos en las farmacias hospitalarias. Aquellos que no puedan acogerse a este contrato marco, la posibilidad de sacar a concurso la compra de estos medicamentos, los más utilizados en farmacias hospitalarias. Ya no estamos hablando ni en centros de salud, no, simplemente pues las compras, igual que se hace de otras cuestiones sanitarias, ¿no? Pues sabemos que apósitos y demás pues salen a concurso, pues entendemos que también puede plantearse. El cómo salga o la forma en la que salga, es verdad pues que bueno, que hay que delimitarla mucho, porque el Ministerio, como digo, impugnó, aunque Andalucía ha seguido haciéndolo, el que Andalucía sacara eso, porque considera el Ministerio que es competencia del Ministerio de Sanidad, pero yo creo que existen fórmulas para poderlo hacer. Y la última es el contrato centralizado de compras de medicamentos ya exclusivamente para lo que son los centros sociosanitarios dependientes del Gobierno de Aragón, residencias y demás. Sería un poco la idea. Con estas medidas calculan más o menos cuánto se podría ahorrar el Gobierno de Aragón en función a lo mejor de la experiencia en otras comunidades autónomas. En otras comunidades autónomas pues hablan de 15 millones, 17 millones, no son datos exactos, pero sí que es verdad que ya por el simple hecho de acogerse al mayor número de contratos marco del Ministerio, a nivel de España se hablaban de datos a nivel de toda España pues de muchos millones, ¿no? Pues, y hay comunidades que plantean unos entre 15 y 17 millones lo que se ahorrarían al año. Es decir, que así estamos hablando de no un mes, pero podría ser importante. Ya está. Bueno, simplemente que también decir, pues bueno, acogernos a la condolencia del fallecimiento de Rita Barberá como grupo parlamentario aragonés.